Buenos días, mi nombre es Lucio Uranga, soy cirujano del Hospital Bonorí Nueva Hondo y les voy a hablar de técnicas mini-invasivas en el tratamiento de las complicaciones de la pancreatitis aguda. Lo primero que tenemos que realizar es intentar determinar qué pacientes se van a comportar como pancreatitis agudas graves, que son los pacientes que pueden desarrollar complicaciones locales y es lo que vamos a tratar por vía mínimamente invasiva. Para eso existen múltiples escalas, las más conocidas son las de Ranson o las de Apache, muy utilizadas en terapia intensiva. En el hospital utilizamos los criterios de IMRI, pero independientemente de qué escala elijamos, lo que tenemos que tratar es determinar qué paciente va a requerir un cuidado en una unidad de terapia intensiva y estar alerta a la llegada de las complicaciones. La clasificación modificada de Atlanta en el año 2012 determina que las pancreatitis agudas pueden ser, en cuanto a su fisiopatología, de dos tipos: la pancreatitis aguda hematosa intersticial o la pancreatitis aguda necrotizante. Y también se puede clasificar según su severidad en pancreatitis aguda leve, es aquella pancreatitis que no presenta fallas de órganos ni complicaciones locales; pancreatitis aguda moderada, que es la pancreatitis que va a presentar una falla orgánica que resuelve dentro de las 48 horas o presenta complicaciones locales o sistémicas; y por último las pancreatitis agudas graves, que son aquellas pancreatitis que presentan una falla de órgano simple o múltiple que persiste más allá de las 48 horas de iniciado el cuadro. En virtud del tipo de pancreatitis que tenga, las complicaciones se van a definir y clasificar en colecciones agudas peripancreáticas fluidas, que son las colecciones vinculadas a la pancreatitis edematosa intersticial, que estas pueden ser dentro de las primeras 4 semanas estériles o infectadas, y en pacientes con pancreatitis necrotizantes se las llama colecciones agudas necróticas. A su vez, estas últimas pueden estar divididas en aquellas que comprometen solamente el parénquima pancreático, que comprometen el parénquima peripancreático y que comprometen tanto la glándula como el tejido peripancreático. En todos los casos, estas colecciones pueden estar estériles o pueden estar infectadas. Más allá de las 4 semanas, las pancreatitis edematosas intersticiales, que son las más leves, pueden evolucionar a un pseudoquiste que puede estar o no infectado, y las pancreatitis necrotizantes van a evolucionar a un wall of necrosis. La traducción exacta no existe, pero podemos hablar de necroma, que a su vez también puede estar estéril o infectado. Fíjense que es importante que la clasificación excluye los conceptos de flemón o absceso pancreático, que ya no existen, y esto intenta hacer que todos hablemos el mismo idioma. Las necrosis pancreáticas habitualmente es importante saber que difícilmente se vean dentro de los primeros 14 días. Por lo tanto, la clasificación de Baltasar ha caído prácticamente en todo el mundo en desuso, porque como podemos ver se observan imágenes heterogéneas pero mal definidas de lo que es necrosis o no, y pacientes que se pueden presumir que van a ir a una necrosis después no lo hacen, y viceversa, pacientes que tienen una glándula bien perfundida dentro de los primeros días del cuadro clínico pueden evolucionar hacia una necrosis bien marcada. Aquí tenemos dos ejemplos de la diferencia de una tomografía al ingreso. Estas tomografías se pidieron por duda diagnóstica, y cuál fue la consolidación de la necrosis después de los días 14 en adelante. En cuanto a los tipos de colecciones, acá hay unos ejemplos, ¿sí?, donde se pueden ver colecciones de diferentes formas y localización, pancreáticas o peripancreáticas. Estas se pueden identificar con diferentes métodos, tanto ecografía como tomografía o resonancia. Habitualmente la tomografía, por una cuestión de disposición y de darnos mayor cantidad de información de los tejidos peripancreáticos, nos aportan más datos que una ecografía, y la resonancia nos permite además distinguir la presencia de líquido y tejido heterogéneo dentro de las colecciones líquidas, y a su vez evaluar la presencia de patología litiásica en la vía biliar. ¿Qué es lo importante? Lo primero que tenemos que determinar es la presencia o ausencia de colecciones.
Ya sabemos que el paciente es un paciente con una pancreatitis aguda grave, determinado por criterios diagnósticos y pronósticos. Sabemos que tiene una colección porque lo determinamos por algún método de imágenes. Ahora tenemos que determinar si esa colección está o no está infectada. Y para esto hay una serie de criterios. Uno de ellos es el criterio bacteriológico, que es el más ampliamente difundido y validado, que es la obtención mediante una punción directa de un crecimiento de un germen dentro de esa colección. La presencia de hemocultivos es un signo indirecto debido a que si tenemos un caldo de cultivo en una colección a nivel retroperitoneal, es probable que el germen que está circulando por sangre o bien provenga de esa colección o bien infecte la colección existente. Por otro lado, desde el punto de vista de las imágenes, la presencia de gas puede significar dos cosas: o que hay gérmenes productores de gas, lo cual es sinónimo de infección, o que hay una perforación de visera hueca, y eso indirectamente también nos habla de una infección de la colección. Y finalmente, los criterios más controvertidos y menos tangibles son los criterios clínicos, que es la presencia de la sospecha de colangitis o un paciente con un deterioro clínico progresivo. Si bien estos dos escenarios son los menos determinados por la bibliografía, son los que más frecuentemente nos encontramos y sobre los que tenemos que tomar la decisión de avanzar hacia una medida más invasiva. Entonces, ya tenemos diagnóstico de una colección, sospechamos que está infectada. ¿En qué momento tenemos que invadir? Bueno, cuando ya tenemos la sospecha de colección, pero además instauramos un tratamiento antibiótico adecuado y el paciente persiste con una sepsis o una respuesta inflamatoria sistémica más allá de las 48 horas o una respuesta clínica progresiva. Hay algo que dice un profesor de cirugía, que es el paradigma del vago, lo llama él, y es siempre intentar abordar o invadir a estos pacientes lo más tarde posible, y si tenemos que hacerlo, intentar que sea siempre después de las 4 semanas. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Por un lado hay que intentar evacuar líquido. El líquido es lo que aumenta la presión a nivel de la colección, es lo que habitualmente se infecta y es lo que habitualmente va a traernos los mayores trastornos. ¿Es importante remover necrosis? En algunos casos sí, pero como vamos a ver, no es el objetivo fundamental. Y otra cosa es que tenemos que intentar resolver fenómenos mecánicos. Hay pacientes que no están infectados, pero generan compresión de vísceras huecas y eso genera intolerancia alimentaria, o compresión de grandes vasos y eso genera un potencial síndrome compartimental abdominal. Y por supuesto lo que son las complicaciones hemorrágicas o las perforaciones viscerales. Hay situaciones particulares que les acabo de mencionar, la presencia de pacientes que no logran alimentarse a pesar de no estar infectados, pacientes que presentan un dolor intratable a pesar de no sufrir un cuadro infeccioso, pacientes que desarrollan un síndrome compartimental, esto es un aumento de la presión intraabdominal por encima de 20 a 25 milímetros de mercurio, que no permite un normal retorno venoso y eso va generando un círculo vicioso y deterioro clínico del paciente, por simplificarlo de algún modo. Por supuesto, la perforación de visera hueca y el sangrado son dos situaciones indiscutibles. Actualmente disponemos de un trabajo que probablemente muchos de ustedes ya conocen, que es el PANTHER. El PANTHER es un estudio muy bien diseñado, no fue el primer estudio, por supuesto, que trata a estos pacientes con técnica mínimamente invasiva, pero sí fue el trabajo que vino a cambiar el paradigma del manejo. Fundamentalmente porque a partir de aquí cobramos una validez científica que vino a darnos la posibilidad de optar por la cirugía mínimamente invasiva en lugar de la técnica abierta clásica. Este trabajo lo que hizo fue dividir dos grupos y randomizarlos. El primer grupo tratado por una técnica que ellos llamaron el Step-Up Approach, que era mínimamente invasivo, y vamos a hablar un poco de lo que se trata, y el segundo grupo era el grupo en el cual se realizaba una técnica máxima de cirugía abierta, una retroperitonеostomía y necrostomías programadas para resolver el cuadro infeccioso. Los resultados de este trabajo mostraron que los pacientes sometidos al Step-Up Approach mostraban menos complicaciones mayores, que 35% de los pacientes, o sea, un tercio de los pacientes tratados, solo fueron tratados mediante drenajes percutáneos y no requirieron una invasión mayor,
con una similar mortalidad en ambos grupos. Por supuesto que las complicaciones inherentes a la pared abdominal eran menores y la tasa de diabetes post-evento inflamatorio era significativamente menor en el grupo tratado por vía mínimamente invasiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué se trata el Step-Up Approach. En nuestro hospital lo adquirimos en el año 2012 y lo que intentamos hacer inicialmente es un abordaje mínimamente invasivo, percutáneo, lo cual se puede realizar por diferentes vías. Una vía posterior, ¿sí?, a nivel del espacio lateroconal izquierdo, clásicamente, mediante la punción, aspiración y con técnica de Seldinger, introducción de un drenaje percutáneo. Acá tenemos el control tomográfico, la colección drenada y el catéter posicionado dentro del lugar donde estaba originalmente. Otro abordaje posible es una vía anterior. La vía anterior se puede realizar también con guía ecográfica a través de diferentes espacios, como puede ser a través de la curvatura menor en el epiplón gastrohepático, como podemos ver en las fotos, o incluso transgástrico. Este abordaje implica una punción de la cara anterior y posterior gástrica para acceder a la colección. Como podemos ver aquí en la guía ecográfica, tenemos material purulento y a partir de ahí, también con técnica de Seldinger, emplazamos el catéter. A veces debemos utilizar una sonda nasogástrica y realizar mediante la infusión de líquido una interfase para identificar claramente el normal posicionamiento de la aguja. Por otro lado, la endoscopía también tiene su lugar. Actualmente se disponen de técnicas psicoendoscópicas que vamos a ver enseguida, pero nosotros en el hospital que no disponemos, en casos donde hay un ahumamiento claro de la colección de una pared posterior gástrica, el abordaje endoscópico sin guía ecográfica también es posible, como estamos viendo en este caso. Y como les dije recién, existe hoy del mismo grupo que elaboró el Panther, es el Touch Group, un grupo que nos tiene acostumbrados a trabajar muy científicamente, realizando trabajos de excelente diseño. Realizaron un trabajo ya posterior, en el año 2018, al Panther, donde comparaban ya no la cirugía abierta, sino el abordaje mínimamente invasivo, el Step-Up Approach, con el abordaje econdoscópico. En este trabajo vieron que había similitud entre ambos procedimientos, una mortalidad similar, si bien era menor en la cirugía por Step-Up Approach, no hay diferencia significativa, con la similar morbilidad, pero había menor tasa de fístulas significativamente en los pacientes tratados por econdoscopía que por vía percutánea, lo cual es bastante lógico, ya que muchos pacientes de estos eran abordados a través de la pared sin pasar por una víscera hueca, lo cual la fístula externa era muy probable, y había una menor estadía hospitalaria en los pacientes abordados por econdoscopía a través del estómago. Ahora tenemos que decidir en qué momento hay que reinvadir si es necesario. Si el paciente, a pesar del drenaje, persiste o progresa en su deterioro clínico más allá de 48 o 96 horas, el paciente evidentemente tiene un problema que no está resuelto. Tenemos que descartar en primer lugar la presencia de colecciones remanentes. Esto puede tener que ver con la disfunción de los catéteres, ya sea porque el material es muy espeso, porque no tuvo un mantenimiento adecuado mediante lavados, porque la posición del catéter no fue adecuada, ya sea en el momento de la colocación o porque luego se movilizó o hizo una extrusión, o por fenómenos de acodamiento vinculados al material que utilizamos. En este caso tenemos que avanzar al segundo paso, el Step-Up Approach, que es aumentar el número o el tamaño de los catéteres o el mantenimiento de los mismos. Acá vemos un caso donde estamos colocando un drenaje por abordaje posterior y otro por abordaje anterior. En este caso la vía de abordaje fue la curvatura mayor gástrica o el epiplón gastroesplénico, donde podemos ver que están los dos catéteres emplazados en el mismo sitio, se realizaron lavados secuenciales y repetitivos en ambos sitios, y hay situaciones donde el número de catéteres es adecuado, pero el calibre no, por
la viscosidad o la densidad del líquido, y en ese caso tenemos que aumentar el calibre de los catéteres utilizados, incluso llegando, como en este caso, a catéteres de gran calibre, como es una sonda de drenaje torácico o una K227 según su nomenclatura técnica. Cuando, a pesar de todo esto, el paciente no mejora o persiste con inflamación, ya tenemos que pensar en un tercer paso, que hay que tardar en no realizarlo nunca, en virtud que estos son los pacientes que evolucionan naturalmente con mayor tasa de diabetes, y es cuando removemos la necrosis. O sea que la necrosis no es el fundamento inicial de la terapéutica mini-invasiva, sino el líquido. Y esto lo vemos en los resultados post-intervención. Pero cuando hay que hacerlo, porque el paciente no mejora clínicamente y persiste, lamentablemente hay que avanzar. Lo que realizamos es un abordaje a través de un drenaje ya colocado previamente, como este caso, lo reemplazamos por un trocar quirúrgico. Nosotros disponemos de un endoscopio de pequeño calibre, un fluoroscopio de 5 milímetros, que nos permite establecer que la posición del trocar es la adecuada mediante visión directa, pero no nos va a permitir intervenir o realizar necrositomías por este pequeño acceso. Acá podemos ver la visión retroperitoneal, la necrosis pancreática, y en este caso tenemos que avanzar con el calibre del trocar hacia un trocar de 10 milímetros, introducir un laparoscopio clásico de 10 milímetros y colocar pinzas de cirugía abierta para extraer la necrosis. Como podemos ver, es por una incisión de un tamaño apenas superior al trocar. Acá vemos cómo queda la cavidad post-necrosectomía. Luego dejamos drenada esta cavidad con un drenaje de gran calibre, y este paciente evolucionó favorablemente luego de esta intervención. Bueno, ahora debemos pensar en qué momento, si el paciente ya no mejoró, debemos abandonar la mini-invasividad. Y estas son situaciones complejas y afortunadamente muy poco probables, y una de ellas es cuando hay complicaciones vinculadas al procedimiento, cuando hay colecciones que no son abordables por vía percutánea guiadas por imágenes, o pacientes que presentan complicaciones no infecciosas, la necrosis pancreática infectada, como es la presencia de sangrado, ya sea por diabrosis o ruptura espontánea de un vaso producto del proceso infeccioso, o pseudoaneurismas, o la existencia de una perforación de víscera hueca o incluso una obstrucción intestinal. Aquí hay unos ejemplos de situaciones pre y postoperatorias, las imágenes previas y la resolución posterior, de colecciones de diferente topografía, tamaño, densidad, etc. Podemos ver en el tercer caso una presencia de aire masiva y una resolución completa con prácticamente ausencia de tejido pancreático post procedimiento. Algunos ejemplos más: abordajes por la curvatura mayor gástrica, abordajes en colecciones de gran tamaño por vía transgástricas, abordajes múltiples. Pero existe la posibilidad que el paciente, luego de resuelto su cuadro infeccioso y retirado los catéteres, recurra con la enfermedad, que aparezca nuevamente una colección, y en caso de que la colección sea pequeña o sea asintomática, uno puede realizar el control evolutivo, como vemos en la tomografía, una colección de pequeño tamaño que no le traía síntomas al paciente. Uno puede contemplar, en este caso en 3 colecciones, la evolución, y si el paciente no presenta sintomatología ni clínica ni infecciosa, podemos controlarlos en el tiempo. En muchos de estos casos, la mayoría suelen resolver el cuadro sin tratamiento. Pero de aquellos pacientes que presentan una colección mayor, que habitualmente son sintomáticas o recurren con cuadros infecciosos, uno debe plantear una resolución más definitiva, y aquí es donde tiene lugar algunos procedimientos quirúrgicos un poco más avanzados. Algunos de ellos ya los vimos, como es la quistogastrostomía endoscópica, ya sea por vía econdoscópica o endoscópica directa, o lo que es la cirugía laparoscópica, que mantiene el concepto de la mini-invasividad. Acá vemos un caso de una paciente con litiasis vesicular, visualizada claramente en la tomografía, asociada a un pseudoquiste retrogástrico de gran tamaño,
Es importante la topografía donde se ubican las colecciones, en virtud que, en este caso por ejemplo, la comunicación natural va a ser realizada con la cara posterior gástrica. Acá vemos la apertura de la cavidad de la colección necrótica, la remoción de la necrosis que acabamos de ver, y aquí realizamos una comunicación amplia con una sutura mecánica entre la cara posterior gástrica y la cavidad del quiste, y cerramos mediante una sutura laparoscópica en la brecha remanente o el orificio que vemos aquí. También existe una situación distinta donde la colección se proyecta debajo del mesocolon transverso, y esto es patrimonio fundamentalmente de los cirujanos, en vistas que el endoscopista aún con econdoscopía no suele llegar a través de la pared gástrica, y lo que debemos realizar es lo que estamos viendo, que es una derivación preferentemente por vía laparoscópica, abriendo el pseudoquiste, retirando toda la necrosis y el líquido, y confeccionando una anastomosis con el yeyuno, una quisto-yeyuno anastomosis, que en general la hacemos en una asa aislada en Iderrux. Acá vemos cómo queda confeccionada la anastomosis, y luego se confecciona el pie de la Iderrux con una sutura mecánica laparoscópica. Desde septiembre de 2011 hasta fines del año pasado, tratamos en total 43 pacientes por complicaciones locales por pancreatitis agudas graves. 15 pacientes fueron tratados de forma urgente, el resto pudieron contemporizarse un periodo hasta elegir el momento de tratarlos. 4 pacientes fueron sometidos a una retroperitoneoscopía y debridamiento de la necrosis por vía videoscópica y uno por vía abierta. En total 22 pacientes, 22 días de internación fue el promedio, y este dato es interesante: solamente el 10% de los pacientes desarrollaron diabetes post-tratamiento. Y fíjense que 4 de estos 5 pacientes fueron sometidos a una necrosectomía. Por lo tanto, es muy importante elegir a qué pacientes hacer esto y ser muy cautos, en vistas que el 90% de los pacientes no van a requerir una necrosectomía, que era el estándar de tratamiento hasta hace pocos años, y además los pacientes que sometamos a una necrosectomía probablemente queden con secuelas permanentes. La mortalidad fue del 5.5%, y realizamos en total 62 drenajes con guía ecográfica y 13 derivaciones histoentéricas, la mayor parte de ellas por vía laparoscópica. Es una serie importante si vemos que en la bibliografía existen series de 5 o 6 casos como máximo. Para concluir, vamos a hacer un circuito de procedimientos desde el paciente que ya tiene un diagnóstico de necrosis o colecciones pancreáticas. Lo primero que hay que hacer es determinar si existe infección. Si no hay, el control clínico es la indicación. De lo contrario, hay que emplazar un drenaje percutáneo, que puede ser endoscópico o percutáneo, por diferentes vías de abordaje. En caso que el drenaje percutáneo inicial haya sido suficiente, el control evolutivo es la indicación. De lo contrario, hay que, como dijimos, aumentar el número y el calibre de los drenajes. Si resuelve, lo seguimos a la paciente. De lo contrario, hay que avanzar hacia la necrosectomía, que puede ser endoscópica, videoscópica, laparoscópica o retroperitoneoscópica, y recién en casos que no respondan a este tipo de terapéuticas vamos a avanzar hacia la necrosectomía convencional. Fíjense que antes la necrosectomía era el primer eslabón de esta cadena, y ahora cuán relegado quedó después de toda la tecnología biomédica establecida. En casos que los pacientes evolucionen luego del tratamiento, resuelto el caso infeccioso hacia un pseudoquiste, hay que determinar si la ubicación del pseudoquiste es supramesogólica. En ese caso se realiza una quistogastrostomía, ya sea endoscópica o laparoscópica, y en caso de los pacientes que presentan una colección inframesocolónica, la indicación es la quistoyeyurostomía, idealmente por vía laparoscópica. De este modo podemos concluir que el abordaje minoinvasivo puede ser el tratamiento definitivo de la necrosis pancreática infectada,
que permite contemporizar en los casos que puedan ir a necrosectomía, que afortunadamente son cada vez menos, que reduce la mortalidad, que reduce la insuficiencia pancreática exócrina y endocrina, y también reduce la estadía hospitalaria, y que evita la necesidad de anestesia general y poder realizarse en la cama del paciente, lo cual es una enorme ventaja, sobre todo en el sistema de salud público. Como conclusión, este tal vez sea un triunfo de la mini invasividad sobre la cirugía máximamente invasiva. Muchas gracias.